Gonzalo Zubieta. Gonzalo ha dado conferencias a más de 30 empresas en Latinoamérica, dictando cursos en Master of Business Administration y en temas de gestión del cambio y liderazgo. Cuenta con múltiples reconocimientos a nivel internacional como Best Speaker. Fue premiado como el mejor profesor de la MBA del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Business School y 4 veces consecutivas en los Executive MBAs de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un experimentado estratega, consultor y especialista en transformación, implementación y transiciones organizacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando para compañías multinacionales en Estados Unidos y Sudamérica como consultor y analista en proyectos con IBM, Sony, Nike, Microsoft y más. Recibamos con un fuerte aplauso a Gonzalo Zubieta. Bueno, es un privilegio. Quiero felicitar a todos. Ahora puedo verlos. Genial. Quiero felicitar a todos porque todos ustedes están ahí, han salido adelante y siguen luchando en medio de esta tremenda crisis que nadie nos preparó para esto. Y sería interesante volver a pensar qué haríamos diferentes si volviéramos a vivir esta experiencia. Y uno de los ejercicios que he estado haciendo con empresas es este ejercicio de cuál es tu historia COVID. Y crear espacios en tus equipos de compartir cuál ha sido tu historia COVID, qué ha significado eso para ti como ejecutivo, como empresario, como papá, como mamá, como esposo, como pareja, como hijo, como hermano. Y el regalo detrás de la crisis es que nos abre una nueva forma de ver las cosas. Y quiero contarles mi primera experiencia hace 15 años cuando empecé a trabajar con empresas familiares. Y tuve el agrado de trabajar con este hombre. Tenía 78 años liderando una empresa muy antigua en Suiza. Y él se puso de pie. Él agarró una planta, una maceta, la puso en el podio donde estaba presentando y agarra un martillo. Y agarra el martillo y rompe la maceta. Y él agarra, antes de partir la planificación estratégica, él dice esto, dice, hoy rompemos la maceta, ¿no? Y hoy cuando me puse a reflexionar de lo que quería hablar con ustedes, me encantó su ejemplo porque hasta cierta forma, ¿qué ha hecho COVID? COVID ha quebrado nuestras estructuras, ha quebrado todo lo que nos daba estabilidad. Y lo interesante de los procesos de transformación es que transformación surge cuando se produce un vacío de autoridad, donde la autoridad ya no es suficiente, donde todas las cosas en las que nos estabilizábamos, la cuenta bancaria, clientes, el cash flow, las ventas y posicionamiento de marca, todo eso nos daba estabilidad. Y de pronto se produce este vacío y entramos en un espacio donde la única opción es reinventarnos. Y hasta cierta forma, una de las cosas que he estado compartiendo en muchas empresas es este concepto de que la crisis tenemos que cambiar la interpretación de lo que es crisis para nuestra gente. Y liderar es romper paradigmas. Y para mí el entendimiento de lo que es una crisis es fundamental. Entonces, la palabra crisis en griego, lo interesante de la palabra es que significa decisión. Y la misma palabra en hebreo significa ungüento. Y hasta cierta forma, para algunos de ustedes, esta crisis ha sido un proceso de tomar decisiones muy difíciles, pero también ha sido un espacio donde ustedes han podido restaurar cosas que no habían tenido tiempo de hacer antes. Y conversando con muchos empresarios, esto hoy día yo le doy un nombre, ¿no? Esto que están hablando todos de darle un nuevo sentido a lo que has estado haciendo. Entonces, de pronto te ponen el freno de mano y te ves, y todo lo que ves a corta distancia son pérdidas. Y por eso es que hay crisis, es porque son pérdidas que sentimos que no vamos a poder superar. Y hasta cierta forma es como yo ayudo a la gente a poder liderar este proceso a pesar de la carencia de estructura. Entonces, cuando vuelvo a esa memoria de ese patriarca de esta empresa suiza que rompe la maceta, me hace pensar que eso generó mucha inseguridad porque todo lo que nos daba seguridad ya no está disponible. Entonces, ¿qué nos queda? Es construir, atreverse y ¿qué es lo que nos permite mantenernos conectados? Es cómo definimos el problema, ¿no? Para algunos la crisis ha sido un problema
y para otros la crisis ha sido un desafío. ¿Y cómo se hace ese quiebre de pasar de problema a desafío? Tiene que ver con este concepto de víctima. Si realmente nos sentimos o no protagonistas o somos víctima. Entonces, cuando tu equipo que tú estás liderando se sienten víctimas, tiene miedos tomar riesgos, tiene miedo salir y romper patrones. Anoche estaba hablando con un gerente de Canadá que él me decía que estaba muy desesperado de que su gente no estaba logrando hacerse cargo de los desafíos que tenían. Y entonces, hasta cierta forma, ¿cómo nosotros instalamos en las personas ese sentido de desafío y no de problema? Hasta cierta forma, si vamos a la definición básica de víctima versus protagonista, cuando yo veo algo como un problema, el problema está fuera, ¿bien? Pero ¿cómo yo sé que el problema deja de ser problema y pasa a ser un desafío? Es cuando está dentro de nosotros. Entonces, una forma de ver esto, cuando yo estoy con ejecutivos, les pregunto, sea hombre o mujer, le digo, ¿tu pareja es un problema o es un desafío? ¿No? Y depende de tu respuesta, habla del tipo de situación que tienes, ¿no? Entonces, si tú consideras que tu pareja es un problema, no hay mucha esperanza, ¿no? Entonces, hasta cierta forma, ¿cómo logramos hacer ese cambio de paradigma en el corazón de las personas? Tiene que ver con entender estas distinciones. Una de las formas de liderar transformación es instalar distinciones y para mí una de esas es esa invitación donde tú te planteas con tu equipo si realmente estamos enfrentando esto como víctimas o protagonistas. Esta semana también hablé con una empresa que tiene 5,000 puntos de venta de pan y ellos siempre vendieron pan de forma directa a las diferentes puntos de venta. Y él nunca pensó que en realidad su relación con el cliente nunca era de corazón, su relación con el cliente era transaccional. Y de pronto, en vez de él sentirse víctima porque ya no le compraban, ellos decidieron crear una plataforma para estos 5,000 puntos de venta y tipo Uber, y ellos mismos, que nunca han hecho esto, decidieron hacer esta plataforma para que los puntos de venta que tienen todas las facilidades para producir el pan que necesitan y los centros de distribución, podrían hacer eso. Pero ¿qué es lo interesante del cambio? Ellos pasaron de víctimas a protagonistas. ¿Por qué? Porque cambió su relación con el cliente. Ellos entendieron que tenían que acercarse a los clientes y es algo que ellos se dieron cuenta que nunca lo habían hecho antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? Porque hay un aspecto hacia afuera que nos afecta de la crisis, pero también quiero tomar unos minutos para hablar del impacto que tiene eso dentro de nosotros. Cada uno de ustedes, cuando yo miro en mi pantalla a las personas que están sentadas en las diferentes mesas, cada uno de ustedes se enfrentó esta crisis de diferente forma. Para algunos de ustedes, ¿no? Lo enfrentó mucho más desde la cabeza de qué voy a hacer. Para otros lo enfrentaron mucho más desde la angustia. Una de las conversaciones que he tenido en esta pandemia ha sido con muchos CEOs que me han dicho, Gonzalo, no puedo dormir. ¿Y por qué? Porque te entra una estabilidad emocional. Entonces hay un concepto que tuve que desafiarme a entender en este tiempo de crisis hablando con CEOs, es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Bien, entonces cuando yo tengo miedo, angustia, ansiedad, los casos de depresión han subido muchísimo. Hasta cierta forma, ¿cómo yo puedo no parar esas emociones tóxicas, sino reemplazarlas con sentimientos? Bien, ¿y cómo se hace eso? Bien, ¿cómo se hace eso? Y aquí está el último punto que quiero tocar en esta sesión corta. Bien, es el concepto de rol ser. Bien, entonces primero partí hablando de que tenemos que entender la crisis, tenemos que entender que tenemos que pasar de víctimas a protagonistas y hacernos, hasta cierta forma, instalar en nuestra gente un nuevo sentir de lo que tenemos que enfrentar. Pero por último, la tercera distinción que quiero compartir con ustedes es esta diferencia entre lo que tengo que hacer y quién tengo que ser. Marisa mencionó
que me ha tocado asesorar candidatos a la presidencia, y una de las preguntas que me ha pasado, que he escuchado y la he escuchado más veces de lo que ustedes se pueden imaginar, es esta pregunta de: Gonzalo, ¿qué hago? Bien. Y mi respuesta, tal vez para algunos de ustedes, va a sonar un poco ridícula, pero mi respuesta es: no tienes que hacer nada. Y entonces ellos me dicen: ¿cómo no tengo que hacer nada? Y entonces la respuesta que yo les doy, les digo: la pregunta no es qué tengo que hacer, la pregunta es quién tengo que ser en esta crisis. Bien, ¿y qué significa eso? Bien, hacer tiene que ver con tareas, tiene que ver con roles concretos, pero quién tiene que ser tiene que ver con actitud, tiene que ver con un sentido de compromiso, tiene que ver con determinación, tener agallas. Y hay una historia que me encantó, que me pasó con otra empresa en una junta directiva, que me conmovió mucho. Yo llevo trabajando con ellos casi 3 años y estaban discutiendo los dos fundadores. Uno era el que era el rol y el otro era el que era el ser. Y entonces la conversación era así. El que era el rol le decía: tenemos que despedir gente, no vamos a aguantar, estamos tomando demasiados riesgos. Y el que era ser le dijo lo contrario, le dijo: no, en realidad yo creo que tenemos que aguantar un poco más y tenemos que tomar riesgos, tenemos que atrevernos a hacer esto por la gente. Y en medio de esta discusión entró uno de los ejecutivos de la empresa y los sorprendió y les dijo: hoy he tomado una decisión, no quiero que los siguientes 3 meses me cobre mi salario, quiero hacer todo lo posible para tratar de no despedir gente. Bien, y con ese acto de ese hombre, el resto del equipo ejecutivo se unió y decidieron postergar su salario 3 meses. Bien, y tal vez uno podría decir: bueno, tal vez lo único que estás haciendo es estás comprando tiempo, ¿no? Pero yo creo que estos tiempos que hemos enfrentado, lo que hace la diferencia es cómo hemos enfrentado esta situación. Y para mí es la pregunta de propósito. Y esta es mi palabra favorita y los minutos que me quedan quiero explicarlo brevemente. Bien, hay mucho escrito al respecto. Yo les voy a dar mi definición de propósito. Bien, todos hablamos de misión, hablamos de visión y hablamos de propósito. Y la etimología de la palabra propósito viene de la raíz más antigua, que es fuego. Y es muy interesante porque la palabra propósito contiene 2 preguntas: el por qué, bien, que es pasado, y el para qué, que es futuro. ¿Y cómo traducimos eso a términos más simples? Es: ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi intención? Y yo creo que esta es la conversación que tenemos que tener con nuestros equipos. Es qué es lo que nos mueve, nos motiva y qué es lo que realmente queremos lograr. ¿Cuál es nuestro por qué? ¿Cuál es nuestro para qué? Y les voy a dar una historia personal. Cuando empezó el COVID, yo tenía desde marzo hasta agosto, tenía todas las semanas viajes, porque eso es lo que hago, viajar. Y todas mis conferencias obviamente se postergaron. Y yo tomé en ese momento una decisión y dije: yo tengo que aplicar todas las cosas que yo he aprendido haciendo en otras empresas, lo tengo que aplicar a mi hogar. Entonces decidí aplicar todos estos conocimientos y el propósito que yo me puse, le dije a mi esposa, le dije: yo quiero con esta pandemia preparar a nuestros hijos para su pandemia. Entonces quiero dejarles con este llamado, que el acto más grande de liderazgo que podemos hacer se ve reflejado en nuestra conducta. Bien, si somos capaces de mantenernos firmes, somos capaces de mantenernos humildes, porque crisis debería producir humildad. Si somos capaces de volver a conectarnos a lo que es importante en nuestras vidas. Yo tengo una definición de carácter, ¿no? Carácter no es la resistencia a la oposición, sino más bien es la capacidad de abrazar aquellos valores profundos que nos mueven. Entonces tomé esa decisión y ha sido un gran regalo para todos mis hijos,
el haber dedicado ese tiempo de volver a pensar cómo yo puedo preparar a mis hijos para su pandemia, porque la realidad es que esto probablemente para los que tenemos hijos y nietos va a ser una realidad que va a volver a pasar. Las pandemias van a volver. Entonces, hasta cierta forma, a veces nos quedamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer y dejamos de lado quiénes tenemos que ser en medio de esta pandemia. Y les puedo contar muchas historias de valentía donde la gente me ha demostrado que tiene un verdadero compromiso con esto. Y recuerdo una conversación que tuve, no sé si han escuchado esta plática de las personas que tienen un barco o un avión. Y un poco el comentario que dicen, el día más emocionante de comprar un avión es el día que lo compras y el segundo día más emocionante es el día que lo vendes, ¿bien? Y lo encontré genial. Y yo agarré esa frase y la traduje a mi lenguaje y dije, el más emocionante en tu vida es cuando tienes mucho poder y el segundo día más emocionante que abre posibilidades en tu vida es cuando lo pierdes. Y eso es lo que me pasó a mí, que Marisa comentó. Estamos saliendo a la bolsa en Nasdaq. Era el momento más espectacular de mi vida, que uno se siente, cuando todo va perfecto, se siente muy poderoso. Bien, pero les puedo decir que el gran regalo para mi vida fue el haber pasado por esa crisis donde no podía moverme físicamente. Terminé en el hospital. Gracias a Dios no me pasó nada más, pero me tomó 5 años descubrir mi propósito. Y hoy, Marisa ya me conoce mucho más, pero cuando me subo a un Uber o cuando vuelvo a volar, una cosa que siempre he hecho en el avión es compartir con la persona de al lado y verla cómo se emociona con estos conceptos. Mi último viaje estaba volando de Miami a Guatemala y me senté al lado de la CEO de Staples, la CFO, perdón, de Staples. Vi su computadora y le digo, ¿y por qué tienes la marca de Staples en tu computadora? Me dice, no, soy la CFO de Staples. Yo digo, pero no hay Staples en Guatemala. Me dice, no, pero tenemos call centers. Corta historia, ella estaba muy conmovida en el viaje y de regreso me siento al lado de una consultora que era de Capgemini y tenía miedo volar. Y entonces yo le cuento un poco lo que he descubierto sobre emociones y sentimientos. Y ella me dice, yo ya sé quién eres. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, mi jefa estaba volando de Staples contigo y me dijo que cambiaste su vida, ¿no? Y ¿qué es lo que yo decidí hace 15 años, ¿no? Es invertir mi vida en las personas. Y me enfoqué no tanto en el hacer, sino en quién tengo que ser detrás de cada rol. Entonces, hoy quiero dejarles con este mensaje. La transformación empieza en el corazón de cada uno de ustedes. Cuando ustedes van a ese espacio de cuestionarse cuál es su propósito, y nuestro propósito tiene que ver con cómo yo hago la diferencia en la vida de otros. Y también les puedo contar historias de muchos hijos de empresarios que me han dicho, Gonzalo, estoy teniendo los mejores días de mi vida con mis padres. Bien, así que mi esperanza es que cuando todo vuelva a la normalidad, espero que todos salgamos mucho más fuertes, mucho más fortalecidos y que veamos que la transformación realmente es posible si dejamos de hacer y empezamos a hacer. Así que bueno, mis mejores deseos para todos ustedes, los veo ahí a la distancia. Muchísimas gracias por ponerme atención y paso a Marisa si tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gonzalo. Muchísimas gracias. Adelante, Marisa. ¿Empiezo con las preguntas? ¿O vas a introducir a los...? Adelante. Ok, perfecto. Gonzalo, tenemos unos minutitos para preguntas. Yo traigo preparadas algunas, pero también vamos a tomar preguntas del público presente y del público que nos escucha a distancia. Hace tiempo leí, porque sigo a Gonzalo en sus medios y siempre le estoy aprendiendo, y decías que en vez de preocuparnos por el éxito, y en este caso por la pandemia, por lo que estamos viviendo, no debíamos de olvidar el disfrutar de las cosas pequeñas. Sobre todo, decías tú, no olvidar encontrar el tiempo para conectarnos de manera profunda e importante y con sentido con los demás. ¿Podrías crecer un poquito esta idea? Sí. Bueno, una de las cosas que
si yo hago una encuesta y digo, levanta tu mano, ¿quién quiere que su hijo sea exitoso en la vida? Estoy seguro que el 100% de ustedes va a decir, yo quiero que mi hijo sea exitoso. Y yo les voy a plantear algo distinto, ¿ok? Y por favor, considérenlo. Para mí, yo creo que mi deseo es que mis hijos sean prósperos. Bien, ¿cuál es la diferencia? Y para mí la diferencia es, yo puedo estar en el lugar más espectacular, en la casa más linda, puedo estar rodeado de una familia espectacular, pero no tengo vínculo con ellos. Bien, entonces yo creo que el éxito sin prosperidad es incompleto. Bien, ¿y qué significa eso? Yo no puedo ser próspero si no tengo gratitud, no puedo ser próspero si no tengo bienestar, donde tú tienes emocionalmente no estás bien. Bien, entonces hasta cierta forma, ¿cómo yo preparo para la prosperidad? Fíjense que la palabra éxito tiene una connotación pasado. Si yo te digo, ¿eres exitoso? Me dices, sí, soy exitoso. ¿Y qué me vas a contar? Me vas a contar lo que has hecho en el pasado. Pero prosperidad tiene que ver con el futuro. Entonces, hasta cierta forma, ¿cómo yo puedo ser próspero? Es valorando los pequeños momentos, ¿no? Y tal vez parece ridículo esto, pero les puedo decir que este aparato puede ser un tremendo instrumento tóxico en los hogares y en las empresas donde dejamos de lado el conectarnos, ¿no? Me encanta cuando voy a empresas y agarran y quitan todos los teléfonos de todos los ejecutivos y no ven sus celulares por 2 días, ¿no? Y es genial porque hasta cierta forma estos aparatos nos desconectan de las cosas pequeñas, ¿no? Entonces me refiero en ese sentido. Excelente. Antes de continuar con la siguiente pregunta, Gonzalo, voy a pedirte una pausa porque van a dar un anuncio. Damos Claro la que sí. bienvenida a nuestros invitados de honor que nos acompañan para celebrar el Día de la Empresa Coparmex 2020. El licenciado Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, y el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara. Bienvenidos. Algo más que siempre te he escuchado es que el liderazgo es un proceso que empieza con nosotros mismos, ¿no? Contigo. Y que no puedes conquistar los diferentes retos si tu nivel de conciencia no cambia. Entonces, pensando que estamos aquí frente a emprendedores y frente a empresarios, ¿qué les dirías tú en estas épocas de COVID, pero en todo el tiempo que nos toca liderar empresas o emprenderlas? ¿Cómo es este proceso? ¿Y deberíamos de empezar por algo o debemos de enfocarnos en algo más? Sí, un ejercicio que quería, si hubiera estado ahí presente, tal vez se los hubiera pedido hacer, pero ya que lo mencionas, no lo tenía pensado hacer, pero se los menciono igual. Pero si yo agarro mi reloj, ¿bien? Y me lo quito de la mano izquierda y me lo pongo en la mano derecha, ¿bien? Eso cambia mi nivel de conciencia, ¿bien? Porque sin saberlo, mi cerebro dice, me falta algo en la mano izquierda. Si cruzas tus brazos de una forma, cada vez que tú decidas cruzar tus brazos, crúzalos al revés, ¿no? Si agarras tus manos de esta forma, trata de cruzarlos de la otra forma. Y nosotros somos, los seres humanos, somos criaturas de símbolos. Necesitamos símbolos. Yo tengo un anillo y esto es un símbolo, que estoy casado, ¿bien? Y nosotros necesitamos símbolos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite estar conectados al momento. Entonces, una forma muy práctica de cambiar tus niveles de conciencia es físicamente hacer algo distinto, ¿bien? Entonces, si tú tenías una rutina de una forma, es hacer de forma obligatoria, te fuerzas a hacer algo que no hacías. Ahora, ¿cómo cambias tus niveles de conciencia? Volviéndote consciente de cómo interpretas tus desafíos y qué creencias sustentan eso. Pocos de nosotros somos disciplinados para escribir cómo definimos los desafíos que estamos enfrentando, ¿bien? Y qué creencias sustentan eso. Porque es un desafío porque tenemos creencias y las creencias nos dicen no te va a ir bien, va a ser difícil, no sé si lo logres, no sé si el cliente responda. Anoche este canadiense me decía esta frase, me dice, Gonzalo, hoy, de hecho tuvo hoy la presentación, me dice, la verdad que no estoy convencido de lo que va a pasar porque la gente ha pasado por tiempos muy difíciles, ¿no? Entonces, hasta cierta forma, tenemos que hacer conscientes aquellas creencias que están en el subconsciente, ¿no? Y cosas físicas, pues ayudan a mantenernos mucho más
mindful, ¿no? Estar mucho más conscientes en el momento, ¿no? Gracias. Y otro tema que me parece interesante para todos profundizar es el que tocaste sobre la diferencia de liderazgo que está más basado en el ser o en el hacer. Y si yo soy una líder o un líder que me toca enfrentar estos momentos de COVID y que se han prolongado por tantos meses y que finalmente tengo que hacer cosas, ¿cómo sé en qué momento debo de ser esa líder cercana, esa líder humana, esa líder que toca su corazón y habla desde aquí? ¿Y en qué momentos debo ser la líder estricta o la líder fuerte o la líder que toma decisiones difíciles? ¿Es un moverte lo más consciente posible? Porque el chiste es que no sea como un rol, sino que sea algo auténtico, ¿no? Si nos pudieras platicar más también de este tema. Sí, hoy en los que me siguen en Instagram, hoy publiqué un concepto de la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad es estar consciente de mi identidad, ¿bien? Y una forma de hacer lo que tú me dices, Marisa, es cuando yo hago algo, ¿bien? Ejemplo, le voy a regalar algo a mi suegra, ¿bien? Y voy a gastarme un buen dinero en regalarle un bonito bolígrafo que la deje impresionada, ¿bien? El acto de regalar, el comprar y regalar, eso es hacer. Pero mi motivación y mi intención es ser. Entonces, si yo lo hago para dar gracias o para honrar a mi suegra o para darle una señal de gratitud o aprecio, es totalmente distinto si yo lo hago porque me siento culpable de que hago mal a sus espaldas. Bien. Entonces, hasta cierta forma, si nos volvemos conscientes en el hacer. Mi definición de madurez es esta, y se las digo a mis hijos, bien. Madurez es asumir tus roles con propósito. Y les voy a dar el ejemplo más ridículo y simple. Cuando yo voy a conferencias, me dan un plumón, marcador, dependiendo del país, y no escribe. Entonces yo saco el marcador y no escribe en la pizarra. Entonces yo le pregunto, señor, no escribe. Y me dice, señor, a mí me dijeron que ponga el marcador, no que verifique que el marcador funcione. Entonces, ¿qué tienes ahí? Una persona que hizo la tarea, hacer, pero no entendió el propósito. ¿Cuál es el propósito? Entonces, hasta cierta forma, hoy las empresas más exitosas son las que están empujando que todo lo que hagamos tenga propósito. Y para mí una forma muy práctica de hacer esto, Marisa, es mirar la cadena de valor. Bien, es decir, cuando tú ves tu cadena de valor con tu interacción con tu cliente y con tu gente, es cuánto de lo que hacemos realmente está conectado a propósito. ¿Cuál es el sentido detrás de eso? Entonces, el rol es autoridad, es poder. El ser es influencia, es liderazgo. Entonces, hasta ciertamente son opuestos. ¿Y por qué es agotador? Porque literalmente lo que nos está pidiendo la organización es que tengamos la destreza de movernos de autoridad a liderazgo y de liderazgo a autoridad. Pero estar conscientes de ese ejercicio es lo que permite eso. Entonces, cuando yo ejerzo autoridad, no tengo que tener vínculo contigo. Pero cuando yo lidero, para yo tener influencia sobre ti, tengo que tener vínculo. Entonces, yo no puedo liderar sin vínculo. ¿Y cómo creo vínculo? Siendo auténtico, haciéndolo, como tú dijiste, con tus manos en el corazón. ¿Realmente me importan las personas en la organización o me tengo que desafiar? Y mi gran sugerencia con esto es, necesitamos tener guías en nuestra vida, necesitamos tener mentores y confidentes que nos puedan dar esa perspectiva de sacarnos de nuestra forma cerrada de ver las cosas. Me encanta. Muchísimas gracias. Por último, la última pregunta viene del público, va muy relacionada y dice, ¿es más fácil estar en el ser sobre una plataforma financiera sólida? Esa es la pregunta, porque dice, si no tengo satisfechas mis necesidades básicas, ¿cómo puedo vivir en inteligencia espiritual? Wow, me encantó la pregunta. Bien, primera vez que escucho el concepto de inteligencia espiritual y para mí, ¿cuál es el desafío de entender este mundo? Es de dónde viene mi seguridad. Bien, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿correcto? Entonces, hasta cierta forma, ¿qué produce la crisis? Me lleva a cuestionar que lo que realmente valoraba no es tan valioso. Bien, entonces, la forma de lograr esa transformación espiritual tiene que ver con valores y principios que te, valores y principios que te guían, ¿correcto? Entonces,
este camino por darle una palabra, espiritualidad, tiene que ver con, yo uso 3 conceptos, ¿no? Es cuál es tu identidad, bien, cuál es tu legado y cómo vas a trascender. Para mí ese es el resumen. Si me dices cómo puedo resumir, la respuesta es quién soy, es decir, qué me mueve, legado, qué quiero dejar, qué huella quiero dejar en mis seres queridos, y trascender es quién soy yo después de que ya no estoy en este mundo. Bien, al final del día, mis nietos y bisnietos y clientes que no voy a conocer, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo yo logré trascender mi tiempo? ¿Bien? Y esos son 3 dimensiones que para mi sorpresa no están conscientes en la mayoría de las personas. Entonces, si tú le preguntas a alguien cuál es tu identidad, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, tu legado y cómo quieres trascender? Creo que son preguntas que son orientadoras para lograr entender esta pregunta de espiritualidad, ¿no?